Me gustaría que ahora sí podamos inclinar nuestros rostros para tener y pedir la bendición de Dios. Amado Señor y Padre Santo, no hay palabras, Señor, para decirte y agradecerte que después de una semana, Señor, de trabajo, de compromiso, de dificultades, hoy tú nos das el privilegio de hoy sábado poder estar aquí en tu presencia. Señor, poder cantar, poder orar, pero Señor, poder estudiar la palabra de Dios. Padre, llénanos del Espíritu Santo, fortalécenos en fe. Y Señor, que cada día podamos, Señor, aprender más de ti, enamorarnos más de ti, pero sobre todo, Señor, seguir el ejemplo que tú, Señor, nos has dejado. Gracias, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amados, esta mañana el título es Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Qué interesante es poder escuchar este tema, porque cuando hablamos de Jesús y podemos llegar a pensar, pastor, pero ¿qué podemos qué de la vida de Jesús nosotros podemos tener ese ejemplo? Podemos decir, podemos seguir el ejemplo de Jesús en cuanto al amor, ¿verdad? En cuanto a la humildad, en cuanto a la paciencia, ¿sí o no? Y quizás podemos destacar muchas otras cualidades que cuando nosotros pensamos en Jesús, de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos, nos llega a la mente, Jesús es así. Y nosotros pues debemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, también ser como, ser así. Jesús en su ministerio podemos ver cuando estudiamos la Biblia que era una persona amorosa, tanto con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con aquel que era rico, pero también con aquel que era pobre. Y también podemos ver la paciencia de Jesús, que en momentos difíciles Él supo ¿qué? Mantenerse y siempre compartir respeto, humildad, amor, mansedumbre y muchas otras cosas que podemos ver y podemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero en esta mañana yo quiero hablarle acerca de dos cualidades muy importantes de la vida de Jesús que nosotros hoy como cristianos deberíamos ejemplificar en nuestra vida. Lo interesante de estas dos cualidades es que por lo general no son cualidades que nos gusten mucho hacer o seguir, pero cuando vemos la vida de Jesús, lo interesante de esto es que en cada paso o aspecto de la vida de Jesús, estas dos cualidades se resaltan. Pero pastor, ¿cuáles son esas dos cualidades? Yo quiero hablarle hoy un poco acerca de la abnegación. ¿Han ustedes escuchado hablar acerca de la abnegación? Y yo quiero definir un poquito qué es abnegación o abstenerse. En otras palabras, en un diccionario dice es la renuncia de la voluntad, de los afectos, de los bienes materiales en el servicio ¿de quién? De Dios. En otras palabras, es abstenernos de ciertas cosas, quizás metas, quizás deseos que nosotros tengamos. En otras palabras, abstenernos de quizás de cosas que sintamos o cosas que queramos, dejar todo eso a un lado para poner a quién en primer lugar, para poner a Dios. Entonces, cuando nosotros nos abstenemos o nos abnegamos de ciertas cosas, es que miren, no estamos, en otras palabras, aguantando. ¿Para qué? Pues para que quizás la voluntad de Dios se haga por encima de ¿qué? De nuestra voluntad. Y quiero hacer una pregunta. ¿Es fácil esto para nosotros? No. A nosotros nos gusta hacer las cosas que nos gusta, lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Y no me digan que no, que eso es verdad.
No solamente eso, otra cualidad, ya sabemos que podemos ver esto, otra cualidad que podemos ver en el ministerio de Jesús es el sacrificio. El sacrificio podemos describirlo como es cuando tú ofreces algo. En otra cosa, podemos ver en la Biblia que se utiliza mucho este término cuando el pueblo de Israel llevaba sacrificios. Pero no solamente eso, podemos ver que el sacrificio es algo que nosotros hacemos por quién. En este caso o en este contexto, es hacerlo por quién, por nuestro Dios. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Y vayamos todos al libro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 versículos 26 al 33. Y vamos a decir, pastor, pero eso en la Biblia aparece, lo que es el sacrificio, lo que es la negación, porque hoy estamos viviendo en un mundo donde la misma sociedad promueve que, mire, tú tienes que procurar hacer lo que tú deseas, cuando tú deseas, como tú deseas. Y tú eres lo más importante sobre todas las cosas. Pero mira lo que presenta y vamos a ver el ejemplo no en cualquiera, sino en la vida de Jesús. Es interesante que Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante dice, si alguno viene ¿a quién? ¿A quién? A mí. Y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No sé si ustedes, pero siempre que he leído este texto siempre me ha chocado. Porque el Señor con un propósito está diciendo aquí, miren, pregunto, ¿qué es lo más que nosotros queremos en nuestra vida? A nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros esposos, nuestras esposas, eso esperamos, a nuestros hijos, a nuestras hermanas y aún, ¿a qué? A nosotros mismos. El Señor está describiendo, mira lo que es la familia, lo más que nosotros queremos en esta vida es ¿qué? Es nuestra familia. Y está diciendo, aquellos que no quieren mucho a su familia, por lo menos saben que se quieren ellos mismos, ¿sí o no? Entonces el Señor está diciendo, ¿tú quieres ser mi discípulo? O ustedes dicen que son mis discípulos. Pues mira, si alguno quiere venir en pos de mí, mira, pero no aborrece al padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, o aún también su propia vida, el Señor dice, no puede ser mi discípulo. Ahora, pero ¿por qué el Señor está diciendo estas palabras tan impactantes, tan chocantes para nosotros? ¿Cuál es el propósito del Señor? Sigue diciendo el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, vuelve y dice, ¿no puede qué? Ser mi discípulo. En ese momento que el Señor está hablando con las personas y le está diciendo estas palabras, muchos querían ser discípulos de Jesús. Fuera por conveniencia, fuera porque de repente era la moda. La moda en aquel momento era seguir a aquel que sanaba, aquel que levantaba a los muertos, aquel que hacía milagros, aquel que multiplicaba los panes y los peces. Y de repente cuando vemos el relato del ministerio de Jesús, siempre vemos un grupo de personas que estaba como siguiéndoles. No importaba las intenciones, pero estaban como siguiéndoles. Y entonces el Señor, a todo eso que le siga el Señor, ¿ustedes verdaderas quieren ser mis discípulos? Pero la pregunta es, ¿quieren ser mis discípulos, pero conocen el precio de ser mi discípulo? Primero, todo eso que es importante en tu vida, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus esposas, e incluso a ti mismo, tienes que ponerlo a un lado por seguirme a mí. No solamente eso, también dice el texto, y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué cosa? Mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera lo que puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice el Señor aquí, no puede ser ¿mi qué? Mi discípulo. No solamente esto, amados del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 24. Aquí hay otro ejemplo de este principio en la Biblia. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces ¿qué cosa? Sígame. No solamente esto, Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, un ejemplo que todos nosotros conocemos. Pues estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice el texto, y dejándolo todo, se levantó y ¿qué? Y le siguió. Miren, aquí el Señor no quiere decir que nosotros vamos a aborrecer, o no quiere decir que nosotros vamos a dejar, o que no quiere decir que nosotros no debemos amar a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Aquí el Señor está presentando algo importante. Tú verdaderamente quieres seguir a Cristo. Tú meramente quieres ser discípulo de Cristo. La convicción debe ser tanta que, miren, que debe estar dispuesto a dejarlo ¿qué? Todo y a todos por seguirme. En otras palabras, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hijas. Pero miren, Cristo debe estar en primer lugar. Entonces vemos que el cristiano debe de ¿qué? Abnegarse, renunciar a ciertas cosas o estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas con el propósito de seguir ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Y esto es importante, mis amados. Miren, yo quiero presentar un ejemplo hoy y el ejemplo por excelencia. El Señor nos está pidiendo que dejemos todo ¿para qué? Para seguirle. Que estemos dispuestos a dejar lo más querido. Por eso que hemos luchado, por eso que hemos sudado, que quizás ha sido el sueño de nuestra vida. Pero en un momento de nuestra vida entendemos que ese que fue el sueño, que ha sido el sueño de nuestra vida, es un impedimento para lo que Dios tiene para nosotros o para lo que Dios está pidiendo en nuestra vida. ¿Sí o no? Dice entonces Mateo 20, 28, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, ¿por qué? Por muchos. Y aquí estamos diciendo, y dice, ¿el Hijo de quién? Del hombre, que no vino para ser ¿qué? Servido, sino vino para ¿qué? Servir y dar su vida en rescate de muchos. Aquí estamos viendo que, miren, Cristo mismo estuvo dispuesto a sacrificarse, a abnegarse a sí mismo y a hacer su voluntad por hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Pero yo quiero que ustedes vayan todos a un texto de la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y este texto nos vuela la mente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8.
Porque a veces no entendemos el ministerio de Cristo, pero cuando vemos aquí el ministerio de Cristo, vemos lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. ¿Por quiénes? Por nosotros. Dice, haya pues, ¿qué cosa? En vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? ¿En quién? Ok. Aquí el apóstol nos está diciendo, miren, eso que hizo Cristo, ese sentir que tuvo Cristo, también que lo podamos tener ¿quiénes? Nosotros. Versículo 6. Quien aunque era en condición, ¿qué cosa? Divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte ¿en la qué? En la cruz. Y yo quiero que nos tengamos unos minutos en este texto. Cuando aquí dice la palabra, aunque era en condición divina, bien importante, cuando leemos el original se puede traducir siendo en condición o en la igual condición de Dios. Siendo Dios, la gloria, la honra. Entonces dice que no estimó a ser igual a Dios como cosa, ¿a qué cosa? A qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de ¿qué? Y en el original se puede traducir tomando la forma de esclavo. Porque siervo en ocasiones se escucha lindo, pero cuando entendemos el concepto de lo que quiere decir el autor, es tomando la forma de ¿qué? ¿Y qué es un esclavo? Esa persona que en sí no tiene ¿qué? No tiene dominio sobre su vida porque hay alguien que ¿qué? Que lo controla, que lo dice qué hacer y qué no hacer, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Eso es un esclavo. Entonces el Señor aquí nos está diciendo el texto, que mira, Jesús en su ministerio, en su vida, Él entendió que mira, lo más importante era hacer la voluntad. Esa era su misión. Yo no vine para que me sirvan, dijo, sino que vine ¿para qué? Para servir. Dejé el lugar allá en el cielo, dejé ser igual a Dios, para ser ¿y qué? Semejante a los hombres, para tomar el lugar de hombre, para entregarme por los hombres. No solamente eso, sino que lo hizo hasta el punto que entregó su propia vida en la cruz por ti y por mí. Entonces podemos ver que Cristo entendió que el sacrificio ideal, miren, ¿hasta cuánto estuvo Cristo para darle a Dios? Miren, su propia vida, Él se sacrificó. Dios te bendiga, papi. No solamente eso, miren lo que dice esta cita. La vida de Cristo fue de abnegación y de sacrificio propio a cada paso. Sus verdaderos seguidores con ternura y amor semejantes a Cristo y consecuente seguirán las pisadas del Maestro. La gran pregunta es hoy, ¿hasta cuánto hoy nosotros estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? Es interesante que en su agonía Cristo Jesús, antes de morir, ora al Padre y Señor, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? A ese punto el Señor entendía su misión. Que quizás Él tenía una lucha y tenía un sentimiento, pero Él entendía que sobre todas las cosas, Él estaba para hacer la voluntad de su Padre Celestial. No solamente eso, la vida de Cristo, miren,
Jesús vino para manifestar el carácter de Dios, viviendo dirigido por la ley de Jehová. Su vida, miren, desde su comienzo hasta su final, estuvo señalada por la negación y el sacrificio. ¿Qué ustedes creen? Entonces, ¿Cristo Jesús practicó la negación y sacrificio, sí o no? No solamente eso, la razón por la que hoy existe tanta religión atrofiada es porque la gente no ha introducido en su vida en forma práctica la negación ni el sacrificio. Nosotros debemos entender que en nuestra vida como cristianos debemos estar dispuestos a atenernos, a negarnos de ciertas cosas, pero también a sacrificar ciertas cosas. ¿Por qué? Por algo mucho más importante, y son las cosas que son ¿de quién? De Dios. Y yo quiero compartir con ustedes varios ejemplos de la Biblia. Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 10, versículos 17 al 28, hay una historia que todos nosotros hemos escuchado mucho. Y esta es la historia del joven rico. Un joven que tenía un deseo en su corazón, y el deseo en su corazón era ¿cuál? Seguir a Cristo, ser un discípulo. Miren, en ese momento las personas querían seguir ¿a quién? Querían seguir al maestro. Entonces dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él. Pregunto, cuando este joven va donde el maestro, donde Jesús, y corre y se hinca de rodillas, ¿es por qué? Porque sentía que era una gran necesidad. Yo no cojo por cualquier cosa. ¿Sí o no? Porque estamos tarde, o porque nos van a quitar algo, o porque queremos llegar primero. Entonces él aquí de repente vino corriendo, y no solamente corriendo, cuando llega corriendo se inclina, porque él reconoce quién es el que estaba allá frente. No solamente eso, dice también que entonces corriendo, hincándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, y aquí le dice: no hurtes, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces en el versículo 20 este joven le contestó: Señor, Señor, mira, todo esto yo lo he guardado desde ¿qué? Entonces Jesús mirándole dice, le amó, gloria a Dios. Y dice, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y entonces dice: sígueme, tomando tu cruz. Pero dice el versículo 22 que este joven, ¿qué hizo? Se afligió por estas palabras y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús le dice a este joven: vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿El Señor Jesús necesitaba el dinero? ¿Sí o no? ¿Cristo necesitaba el dinero de este joven? No. Pero entonces, ¿por qué el Señor le pides precisamente: vete y vende todo lo que tienes? El Señor no le estaba pidiendo a este joven cualquier cosa. El Señor le estaba pidiendo a este joven donde estaba su corazón, lo que era más importante para él. ¿Por qué en el versículo que leímos en la parte de arriba el Señor habla acerca de madres, padres? Porque en ocasiones en estas cosas está puesta nuestro corazón, y para nosotros es lo más importante sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces aquí le dice este joven que tenía un deseo, una necesidad, pero dice: mira, vete, vende todo lo que tienes. Porque este joven no podía ser un discípulo, no podía ser a Cristo si él no dejaba aquello donde estaba ¿qué? Su corazón. Entonces, amado, el seguir a Cristo es una bendición. Y Dios te llama.
Y no tienes que hacer nada, sino entregarle tu vida y tu corazón a Cristo. Pero para seguir a Cristo debemos entender que debemos entregarle nuestro corazón, pero también estar dispuestos ¿a qué? A dejarlo todo. ¿Y qué? Y seguirle. No solamente eso, dice que este joven, dice que se entristeció. En el versículo 27 de Marcos capítulo 10, aquí entonces Pedro rápido viene y dice, Señor, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos ¿qué? Seguido. Miren, el joven rico no había entregado todo a Dios. Por el contrario, los discípulos de Cristo habían dejado todo para seguir a Cristo. Miren, otro importante caso. Mateo capítulo 26, versículo 3. Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. ¿Lo tenemos? Esta historia a mí me encanta. Dice el texto, y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de ¿qué? De alabastro de perfume, de gran ¿qué? De gran precio, y derramándolo sobre la cabeza de él, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podrá haber vendido a gran precio y haber dado a los pobres? Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contarán lo que ha hecho, para memoria de ¿quién? De ella. ¿Por qué esta lección es importante? Porque esta mujer dice, y el texto dice, y resalta, y fue esta mujer y compró y buscó un alabastro de perfume ¿de qué? ¿De qué? De gran precio. Podemos entender que esta mujer fue y sacó todo lo que tenía, buscó donde tenía que buscar, sacó su ahorro y fue y buscó lo mejor ¿para quién? ¿Para quién? Para Jesús. Y fue allí a darle a él lo que. No, pero podía de repente buscar un perfumito más barato. ¿Por qué tenía que ser lo mejor? Aquel también podía oler. Aquel podía resolver. Es que la mentalidad de ella era algo claro. Jesús había hecho algo único con ella. Le había dado lo mejor. Una nueva vida y una nueva oportunidad que todo el mundo le había rechazado. Y ella tenía un principio claro. Si yo le voy a dar algo a Cristo yo le doy lo que, lo mejor. Lo interesante en nuestra vida, mi amado, y debemos nosotros pensarlo, nosotros como cristianos, al entregarle a Cristo nuestra vida, nuestros sacrificios, nosotros también estamos entregando lo mejor. Estamos nosotros de repente, no solamente dándole la sobra al Señor, le damos muchas veces la sobra de nuestro tiempo. Le damos muchas veces la sobra de nuestra vida. Le damos muchas veces la sobra al Señor de lo que nosotros tenemos, de lo que el mismo Dios nos da. Nos damos la sobra al Señor de nuestros talentos. Le damos la sobra al Señor de todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La realidad es que sí. Tenemos una semana, pero de repente sacamos 2 o 3 horas para el Señor.
¿Sí o no? Tenemos 24 horas en un día, pero de repente sacamos lo mínimo para el Señor. Hacemos nuestro presupuesto y hacemos nuestros planes y le damos la sobra a nuestro Señor, si sobra. En nuestra vida, le entregamos nuestra vida al trabajo. Allá nos matamos y aquí, de repente, cuando ya no podemos con nuestra vida, Señor, heme aquí. Porque para nosotros en ocasiones, miren, nuestra familia, nuestro trabajo y el mismo mundo y las cosas que nosotros queremos lograr. No que yo deseo estudiar, no que yo deseo hacer lo otro, no que mi hijo, no que esto. Y de repente empezamos a darle de nuestra vida a todo el mundo. Y Señor, aquí, si algo quedó, ¿es para quién? Es para ti. Pero cuando seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, debemos entender que el Señor entendió no que la sobra, sino que su vida era para el Padre Celestial. Eso es importante. Él entendió eso. Miren, comparto este último ejemplo. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Aquí Pablo habla y dice, y este versículo está brutal, este Pablo está brutal. Miren, ahora se me perdió. Ahora lo encontré. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que de confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ¿qué? Ganancias, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Cuando entendemos este texto, Pablo está diciendo, miren, y le está diciendo a todos esos líderes y a todas esas personas que están allí, aquellos que decían, válgame, mira, yo soy fariseo de fariseos, no que yo soy de Israel, no que yo soy aquí. Y Pablo está diciendo, mira, todas esas cosas, yo las tengo y más. En la ley se presentaba que el niño tenía que ser, miren, dice, circuncidado al 8º día. Ahí estaba Pablo. No después, sino en otras palabras, Pablo tenía todas las credenciales perfectas en cuanto a ¿qué? A lo que ellos veían como algo importante, como algo que quería lograr. Y Pablo dice, todo eso yo lo tengo, pero cuando conocí a Cristo yo entendí que todo eso es ¿qué? Basura, porque para mí ganar es ¿quién? Es Cristo. Pablo estuvo dispuesto a abstenerse quizás de la gloria de una nación, de sus amigos, de una posición elevada. Pablo dijo, espérate, para mí eso era imposible. Ahora para mí eso yo lo quería, ese era mi sueño, pero ahora no. Ahora para mí mi sueño es seguir a Cristo. Y no solamente eso, para lograrlo estoy dispuesto a darlo todo, a dejarlo todo, porque yo quiero seguir a Cristo. Amados, y aquí quiero hacer el llamado de esta mañana. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a tenernos, pero también a sacrificarnos. La vida de cristiano no es una vida fácil, pero es una vida de gran bendición. Debemos estar dispuestos a darla siempre la milla extra y la otra por Cristo. Debemos, amados,
a practicar la abnegación y el sacrificio para levantarnos cada día a orar y estudiar la palabra de Dios. No, pastor, yo entro a las 8, pero me levanto a las 7:15. No me da tiempo. Pues levántate a las 6. Ay, no, pastor, es que no me puedo levantar a las 6. Pero cuéstate entonces a las 9. Sacrificio. Sacrificio. No solamente eso. Para sacar tiempo para ir a los cultos de la iglesia. Para ser puntuales. Para utilizar nuestros talentos en la obra del Señor. Abnegación y sacrificio para practicar una buena alimentación. Abnegación y sacrificio para abstenernos de ciertas cosas que quizás escuchamos o vemos. Ah, no, pastor, pero eso es lo que le gusta. ¿Pero eso te ayuda? ¿Eso es bueno para tu vida? ¿Eso te acerca más al Señor? No, Señor, es que a mí me gusta esto. A mí hay muchas cosas que me gustan, que yo sé que no es bueno. Y yo tengo que decirle, Señor, dame fuerzas. Ayúdame cada día, porque yo quiero, Padre Celestial, honrarte. Y porque yo quiero entregar a ti. Así como Cristo estuvo dispuesto a negarse, a sacrificarse, tú y yo también hoy podamos estar dispuestos, a poner todas esas cosas en un segundo plano en nuestra vida, pero en un primer plano poner a Cristo. En cierto nombre, decirle, en el nombre de Cristo, yo voy a esforzarme cada día para pasar más tiempo con Cristo. Yo quizás voy a arreglar mi programa o todas las actividades que yo tenga porque yo quiero sacar tiempo para, aunque esté cansado, yo quiero sacar tiempo para ir y reunirme y orar y escuchar la palabra, para poder ayudar a otras personas, sacar tiempo. Porque mis amados, el enemigo, una de las artimañas que está utilizando hoy grandemente es ocuparnos en muchas cosas, pero que estemos lejos del Señor. Tenemos que ser fuertes en el nombre de Cristo. Tenemos que cada día, mis amados, buscar la fuerza del Señor para que el Señor nos ayude. Estar dispuesto, Señor, pídeme, que yo estoy dispuesto a dártelo todo. Porque para mí, todo esto en esta vida es basura. Pero para mí el ganar es Cristo. Y es una gran realidad. Lo más que yo amo en este mundo es mi familia. Ese es mi tesoro. Esta semana estaba sellando un techo. Y aquellos que han estado trabajando afuera saben cómo está eso. Eso estaba bárbaro. Yo tú ponías un huevo allí y se freía. Le mandé una foto, Priscila, esto es por nosotros. Priscila, allá trabajando, y me mandó una foto, esto es por nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque eso es una bendición. Pero hoy nosotros, ¿qué estamos haciendo por Cristo? ¿Estamos dispuestos a sudar? ¿Estamos dispuestos a dejar ciertas cosas en nuestra vida en un segundo plano, en un tercero? ¿Estamos dispuestos a sacrificar ciertas ideas o sueños por seguir a Cristo? Que hoy el Señor nos ayude a estar dispuestos. Y así como esa mujer que fue y derramó ese perfume de gran precio a los pies de Cristo, hoy tú y yo también podamos ir corriendo, inclinándonos, pero dispuestos a darlo todo. Quizás a ti el Señor te diga, tienes que dejar esto. Quizás para ti eso que te está impidiendo sea el dinero. Pero que hay personas que quizás sea el trabajo. Hay personas que quizás sea la casa. Hay personas que quizás sea un carro. Debemos estar dispuestos a todo por Cristo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Su vida es un ejemplo vivo de abnegación y sacrificio. Por Dios, pero abnegación y sacrificio por ti y por mí.
por ti y por quién. Y el ejemplo por excelencia lo podemos ver en la cruz del Calvario, que estuvo dispuesto a entregar su vida para que tú y yo tengamos vida y esperanza. Amada iglesia, que hoy también tú y yo podamos estar dispuestos a todo por Cristo. A cada día esforzarnos, sacrificarnos, luchar por Cristo. En cierta ocasión, hace unos años atrás, mientras estaba estudiando, es interesante, estaba en un viaje misionero en Cuba, muy bonito, y estaba en casa de una hermana y pues toda la noche teníamos que ir caminando allá a la iglesia, y esa noche cayó una pelota de aguacero y iba la hermana y yo en una sombrillita agajados uno del otro, brincando unas pelotas de río, porque aquello no eran charcos de agua. Pero familia, llegamos allá a la iglesia, entripados, pero llegamos. Lo interesante es que cuando llegamos a la iglesia estaba llena. Y es que Dios desea siempre bendecirnos y siempre lo mejor para nosotros. Pero no podemos acostumbrarnos a nuestra comodidad siempre. Debemos entender, mis amados, que hay que estar dispuestos a darlo todo y a hacerlo todo y a esforzarnos cada día más por Cristo. Esfuérzate por cada día tener un encuentro con Cristo. Esfuérzate por cada día aprender más de Cristo. Esfuérzate por cada día, pasar más tiempo con Cristo. Y Dios va a ver ese esfuerzo y va a bendecir ese esfuerzo. El que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Le voy a pedir al grupo de adoración que pase aquí a frente. Amada iglesia, les voy a pedir que nos pongamos en pie para juntos alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero hoy el Señor te está pidiendo tu vida. Entrégala a Cristo lo mejor y Él te va a bendecir. Amada iglesia, que hoy nosotros podamos ser dispuestos a siempre darle lo mejor a nuestro Dios. Que en ocasiones en nuestra lucha tenemos que abstenernos, sí, pero hacerlo con gozo, porque hay algo mayor que Dios nos ha dado. De repente tengamos que sacrificarnos y esforzarnos por ciertas cosas, claro que sí, pero el Señor ha prometido que el que lo busca siempre, ¿qué cosa? Lo encontrará. En esta vida hay que luchar, pero siempre vamos a luchar siendo bendecidos por nuestro Padre Celestial. Jesús fue un ejemplo y Jesús es nuestro ejemplo de amor, de humildad, pero también de abnegación, de sacrificios. Y hoy nosotros también seamos parte de ese pueblo dispuesto a siempre darle lo mejor a nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre amado, tú conoces nuestras luchas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y sabes qué cosas son las que nosotros todavía no hemos estado dispuestos a soltar. ¿Qué cosas están ocupando el lugar que te corresponde a ti? Tú lo sabes y nosotros también lo sabemos. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que tú nos des fuerzas, que obres y que nunca te rindas con nosotros. Que la obra del Espíritu Santo se puede hacer y cada día, Señor, nosotros al tener esa experiencia contigo podamos siempre, Señor, entender que las cosas en este mundo y este mundo serán pasajeras, pero Padre Celestial, no hay nada ni nadie que nos pueda dar lo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Señor, por tu ejemplo, por tu vida, Señor, de sacrificio, de abnegación por amor a un bien mayor que fue y es nuestra salvación. Hoy aquí tu iglesia, Señor, se presenta ante ti, pidiendo, Señor, tu dirección, tu sabiduría,
tu entendimiento. Y Señor, que la obra del Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Llévanos siendo llenos del Espíritu Santo y bendecidos nuestros hogares. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.